el programa económico de la semana. Vamos a dar los buenos días al licenciado Basilio Sánchez, una autoridad dominicana e internacional a contaduría pública. Esteban. Basilio, buenos días. Buenos días, mis queridos amigos. Basilio, hemos visto que a partir ya del 2017 se va a empezar a aplicar de manera efectiva el cobro del 50% del ITEVIS a las importaciones de bienes o materias primas de las empresas. Entonces hay un debate sobre si eso afectará o no afectará la competitividad de las empresas. La pregunta es, Basilio, ¿cuál es el procedimiento o qué implicaciones tiene eso en términos de costo para una empresa? Y en términos también tal vez de mayor burocracia al momento de pagar los impuestos. Yo pienso, Esteban, que básicamente el efecto que tienen esta medida en el caso del ITEVIS tiene que ver con la planificación de flujo de efectivo. Porque recuerda que a menos que no sea una entidad productora de bienes exentos, no tendría la oportunidad de recuperar ese ITEVIS pagado en aduana. De lo que se trata, a mi manera de ver, es de una distorsión en la planificación del flujo, que en el modelo existente, con el beneficio de la ley 392 de Proindustria, pues tú lo pagabas al final, y si tú eras un productor de bienes exentos, pues al final entonces no cargaba con ese costo a futuro de reembolso. En estos días, Esteban, a propósito de ese tema, escuché y vi unos esfuerzos que están haciendo los sectores industriales para reunirse con el Ministerio de Finanzas. A principios de enero y eso, por ahí. Sí, para definir el mecanismo de reembolso, porque al final de cuentas yo pienso que los casos tendrán que verse en particular. O sea, si hay una industria que tiene una producción mayoritariamente exenta de ITEVIS, pero yo entiendo que en este caso Finanzas pues le buscará la vuelta para manejar esos casos en particular. Yo quisiera seguir con ese tema y agregarle algo a lo que preguntaba Esteban. Esto no hay duda que va a descapitalizar las empresas porque cambia el flujo. Si tú además vienen y te van a devolver algo, eso también genera burocracia. Sí, la verdad es que lo va a distorsionar y habría que ver hasta porque va a depender, Alex, de la rotación que tú tengas en materia de lo que es tu cobranza. Pero la ley no dice bienes industrializados y servicios. En el caso del ITEVIS, sí. No es después en el ITEVIS, o sea, que se cobra después que se industrializa el producto. Lo que pasa es que nuestra legislación... Pues lo que están cobrando el impuesto es a la materia prima. Sí. Así es. Lo que pasa es que nuestra legislación lo plantea en el caso de la importación a la entrada, anticiparlo a la entrada. Entonces, que no es un tema nuevo, lo que pasa es que como había un beneficio y ahora ese beneficio pues está en cuestión porque lo están fraccionando, es donde viene a crear la situación incómoda, diríamos, para la dinámica, en este caso, del sector industrial. A mí me parece que la discusión, más que hablar de la distorsión en materia ya de tema de quiebras y eso, creo que el tema básicamente es en esa planificación del flujo, porque ese adelanto que te puede servir para tú motorizar una producción, pues lo tendrá que dejar en aduana como un tema adelantado. Para el Estado, entonces, la ventaja sería tener dinero por adelantado, o también sería buscar la manera de esa forma de controlar posibles visos de evasión. A mí me parece que es más una necesidad de tener un disponible para seguir ejecutando los planes de desarrollo, más que controlar algún tema de evasión, porque hay otro mecanismo. Por ejemplo, si la idea era controlar la evasión, pues pudieran existir algunos mecanismos de cargas de percepción. O sea, con ponerte una cuota de percepción de que si el 1%, por ejemplo, de la importación, ya con eso tú controlas el que importó y sencillamente tiene que exigirle el 99% de lo pendiente. O sea, habría que ver realmente la intención. Pero además eso se aplica a través de una ley que ya inclusive se conoce su efectividad
como es la ley de proindustria, la 392, que para beneficiarse a través de esa ley hay que cumplir muchísimos requisitos. Así es. Yo creo, y eso me preocupa más, don Alex, el mensaje de seguridad jurídica que a veces no se manda con esas disposiciones, porque yo recuerdo, yo fui uno de los que vendí muy bien los beneficios de la ley de proindustria, porque realmente plantea una serie de ventajas, y la verdad es que el cambio que se produce, pues de alguna manera crea esa distorsión, y yo creo que hay que cuidar la percepción de país. Basilio, en el presupuesto del año 2016, el gobierno estimó ingresos fiscales por el orden de los 490.000 millones de pesos. O sea, esa es la estimación de ingresos fiscales del gobierno, 490.000 millones. Para el año 2017, el gobierno está estimando que sus ingresos van a alcanzar los 539.000 millones. Es decir, el gobierno espera aumentar sus ingresos fiscales en alrededor de 49.000 millones, casi 50.000 millones, de un año hacia otro, sin una nueva reforma fiscal. ¿Tú crees que eso es posible? El director de impuestos tiene una gran tarea entonces, porque fíjese que se ha planteado la magnitud de la evasión. Habría que ver qué tan cierto, porque si es así, entonces tiene sentido el incremento. O sea, si es cierto el nivel de evasión que hay, sí, entonces lo que hay que se va a reducir la evasión y ya tú compensas la población. ¿Cuántos millones tú crees que calculando la evasión, para conectar con lo que Esteban te pregunta? Porque aquí se han dado muchos porcentajes respecto a la evasión. Juan Hernández hablaba del tema de la evasión, Guarocuya hablaba del tema de la evasión, Magín Díaz tiene sus números también sobre la evasión. En una ocasión escuché en la campaña electoral a José Ramón Peralta, que se metió de lleno en el tema, habló de un 40%. Pero realmente, ¿por dónde cree Basilio que anda esa evasión? Porque se habla mucho de evasión, pero usted tiene un teléfono, ya usted ahí de una vez paga ITEVI, sí, claro, paga el 2%. Si usted va a un supermercado, una cadena, ahí de una vez está la impresora fiscal. El problema ha estado con el comercio que se ha resistido a las impresoras fiscales. Pero realmente, ¿lo de la evasión es una realidad o es una telenovela económica? Yo creo que a raíz de toda esta estructura de control que la administración tributaria ha implementado desde el 2007 para acá, la evasión ha sido un tema muy controlado. A excepción, ha sido derrotada la evasión. Yo entiendo que en las últimas administraciones, diríamos que ha habido un giro hacia arriba, pero yo no considero que sea un giro tan elevado. Por ejemplo, la estimación cuando salió Juan Hernández estaba entre un 18 a un 22. Yo no creo que la evasión haya subido 10 puntos porcentuales. Como dice, por ejemplo, vimos a José Ramón Peralta a finales del año 2016 hablar de que la evasión fiscal del ITEVIS se estimaba en alrededor del 40%. Y también vimos incluso funcionarios del propio gobierno decir que no es tanto, pero vamos a suponer que sea un 40%. El ITEVIS recauda alrededor de 100.000 millones de pesos al año. Vamos a poner de ejemplo 100.000 millones, estoy dando un dato especulativo. Si la evasión fuera de un 40%, entonces estaríamos hablando de que el gobierno pudiera aumentar en 40.000 millones de pesos sus ingresos por ITEVIS, llevando la evasión a cero, que es imposible. O sea, fíjate entonces que tú, por más esfuerzo de reducción de la evasión que hagas, no hay forma de que tú aumentes tus ingresos en 50.000 millones de pesos. Reducción de la evasión en impuestos sobre la renta, reducción de la evasión en el ITEVIS, reducción de la evasión en cualquier otro gravamen. O sea, cuando tú calculas un proceso de reducción de evasión, no de llevar la evasión a cero, porque como dije, es imposible, siempre va a haber un margen de alrededor de un 12%. Claro. Entonces, 50.000 millones de pesos de un año hacia otro es
no vamos a decir que es utópico, pero es bastante difícil. Es difícil. O será bastante difícil. Es una carrera kilométrica. Sí. Yo creo, la verdad es que cuando uno habla de evasión y uno observa la estructura de las impresoras fiscales y de los comprobantes fiscales, entonces habría que ver en qué sectores realmente, porque por ejemplo en materia de ITEVI, estamos hablando que son los sectores comerciales. Entonces, Sí. ahí no estaríamos nosotros hablando de sectores, por ejemplo, como el sector construcción y que son productores de grande volumen, sino el comercial. Entonces habría que identificar cuáles son los sectores comerciales en sí que tienen una espiral tan elevada en materia de evasión. Además, hay que ver si también si se está incluyendo en esa estimación de evasión las exenciones, porque fíjate que también el ITEVIS es el impuesto, uno de los impuestos que más recauda, que más recaudación le genera al gobierno, pero también es uno de los impuestos de donde mayores exenciones se aplican, Exacto. principalmente a las personas físicas. Entonces, eliminar esas exenciones, que ya no sería reducir la evasión, sino aplicarle el impuesto a áreas que no lo tienen, ampliar el universo. implicaría también entonces la necesidad de una reforma fiscal. Y no se está hablando de reforma fiscal, sino que se está hablando de esa meta sin reforma fiscal, que es bastante difícil. Así es. Yo quería darle a Basilio Sánchez 3 minutos para hacerle la misma pregunta que le hicimos a Pedro Matos. ¿De qué piensa en materia de retos Basilio Sánchez sobre los principales 5 retos que tiene la Cámara de Cuentas en el año 2017? Gracias, Alex. Yo creo que el principal reto que tiene la Cámara de Cuentas es trabajar su percepción. O sea, trabajar su percepción. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en un órgano que la población la valore y que la población sienta que ese órgano está desempeñando un rol de seguimiento y control en materia de todo aquel que administra un bien público. Si nosotros observamos, por ejemplo, la noticia y vemos cómo el gobierno tiene que acudir a su propio mecanismo de prácticamente obligar a los funcionarios para que realicen su declaración jurada, pareciera una vergüenza de país. Y cuando uno, por ejemplo, ve cómo estaba abarrotada la Cámara de Cuentas de funcionarios que a primeras horas de la mañana pues se han presentado a realizar su declaración jurada, uno supone entonces que la capacidad que tiene el órgano para atender de esa manera y darle un debido seguimiento de auditar esas declaraciones juradas y eso, pues piensa uno que hay que definir y robustecer en materia de los mecanismos a ese órgano. Fíjese, yo creo, Alex, que el gran reto de la Cámara de Cuentas y de los nuevos miembros que la compondrán, Que trabajarán en el 2017. en el 2017, es poder producir una gran alianza con la Contraloría General de la República, pero no una alianza de firmar un documento y cada uno en su escritorio y ponerlo en la prensa, una alianza de trabajo, una alianza de unificar los planes de auditoría. Fíjese, si usted entra al portal de la Cámara de Cuentas hoy y ve el plan de auditoría del 2015, usted se va a encontrar que la Cámara de Cuentas está auditando el 2012. Entonces, yo pregunto, Ale, yo digo, pero... O sea, tiene 4, va para 5 años de retraso. Ya esos funcionarios, ninguno están en esas instituciones, la mayoría. Entonces, fíjese que los procesos, yo pienso que uno de los grandes retos que tiene la Cámara de Cuentas es poder anticipar los procesos de control. No, pero también la unificación, y discúlpame que interrumpa, la unificación de procedimientos. A veces tú te encuentras en instituciones públicas que tienen procedimientos, que siguen procedimientos de lineamiento que le da la Contraloría General de la República. Y cuando llega la Cámara de Cuentas a auditar, entonces la Cámara de Cuentas le dice, no, ese procedimiento no es el que tú tienes que aplicar, sino que tienes que aplicar otro procedimiento. Entonces dice, no, pero la Contraloría ya me mandó a aplicar este procedimiento. Entonces tú tienes procedimientos diferentes y una alianza entre Contraloría y Cámara de Cuentas permitiría que los procedimientos sean uniformes para que entonces cuando llegue la Cámara de Cuentas a auditar se encuentre con que por lo menos los procedimientos se respetan. Correcto. Pero cambiar procedimientos o ver procedimientos distorsionados te genera más atraso. Además actualiza la información. Así es. Fíjate que Ale preguntaba ahorita sobre la capacidad y la cantidad de los recursos. Una de las gran problemáticas que tiene la Cámara de Cuentas es la cantidad
y la calidad de sus recursos. Así es. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Que la gran oportunidad es poder consolidar con la Contraloría, o sea, aprovechar el recurso que tiene la Contraloría porque lo tiene instalado en la mayoría de sus instituciones. Por ejemplo, si tú entras al portal de la Contraloría, te vas a encontrar que hay 213 unidades de auditoría instaladas en igual cantidad de instituciones del Estado. Entonces, eso es una oportunidad para la Cámara de Cuentas, poder desarrollar trabajos puntuales, sobre todo de prevención, Ale, porque la auditoría en materia de mejora no puede ser histórica. La auditoría para la mejora tiene que ser casi puntual. Así es. Bueno, pues seguiremos en otros programas analizando con Basilio Sánchez Esteban todos estos y otros temas, que son muchos, además de que Basilio me ha prometido que seguirá dándole calor a Coloquio, el programa económico de la semana. Vamos a un cambio y en un momentito estaremos evaluando el 2016 en materia agropecuaria y las perspectivas de la agropecuaria nacional en el 17. Coloquio, el programa económico de la semana.